Si le damos la bienvenida a nuestro amigo Arturo. Bueno, ¿qué tal todo? Bueno, sí, vamos a conocer a Arturo. Algunos de ustedes ya lo han conocido desde antes, pero bueno, vamos a escucharlo de parte de él, de dónde vienes, qué es lo que haces, un poquito, tu familia, como un poquito el background, Claro. de dónde vienes. Bueno, para los que no me conocen, soy de México. Soy el de en medio de 3 hijos. Tengo un hermano mayor de 32 años con un pequeñito bebé de 1 año y un hermano menor de 18 años que está viviendo en México. Mi hermana vive en Estados Unidos y actualmente, me encuentro apoyando, principalmente escuelas de un sistema cristiano ICI, no sé si algunos lo conozcan, que es la escuela que está llevando ahorita aquí la iglesia, y a su misma parte apoyo más constantemente a una iglesia donde estoy viviendo actualmente, que es en Swindon, y esto lo estoy haciendo desde enero. Bueno, en enero estuve en Rumania, posteriormente en abril me moví para Inglaterra, pero es lo que ahorita estoy haciendo por el momento la visa es por 2 años, entonces, por los próximos 2 años, primero Dios, estaré por aquí y después veremos a dónde Dios dice. Perfecto. Em, entonces, en relación al ministerio y lo que tú haces, ¿vale? Es el curso de escuela, se llama PACE, Las Paces, correcto. Las Paces PACE, son los libritos, son los libritos, ¿vale? correcto. Y eso, ¿cuánto llevas haciéndolo? De manera formal, tiempo completo desde enero. Anteriormente he ayudado a escuelas en México, estudié yo en el sistema por 9 años, Ujú. pero en la parte de apoyar directamente a escuelas a partir de enero, A de partir tiempo de completo. enero, tiempo completo. Sí. Vale, perfecto. Y em, en resumen, la historia, porque ¿cuántos años llevas de cristiano? Gracias a Dios vengo de familia cristiana. Ok. Entonces podría decir de cuna, pero bueno, obviamente en lo que uno crece y va entendiendo todo y uno lo hace por propia decisión. De propia decisión, diría 10 años, más o menos. 10 10 años, años tomaste la de decisión. manera ya 100% consciente mía. Ok. 16 por cumplir 17. 6 años Sí, tomaste la decisión de seguir a Cristo. sí, Ok. sí. Entonces, ¿y tienes ahora, perdón, por la pregunta? 28, 28. 28 Ok. años. Desde los 16 a los 28 años, em, ¿cómo resumirías en unas palabras em, esa historia de fe? Em, Como de todos estos sí, años. sí, sí, sí. A partir de que yo tomé la decisión, ha sido un camino, no fácil, Ujú. no fácil, con muchas dudas en algunas ocasiones, pero siempre al final del camino en todo este tipo de dudas, sabes que tenemos problemas. Algo que a mí personalmente he experimentado con Dios es paz, aclaración de estas dudas que a veces uno va teniendo con respecto a muchas cosas en el camino, pero lo resumiría en paz y amor. Me gusta, bueno, yo he sentido mucho esa parte por parte de Dios, el amor en muchas situaciones o el amor a veces que yo puedo dar a otros. En 2 palabras creo que lo resumiría, que antes tal vez no tenía en mi vida o no lo experimentaba de esa manera, porque tal vez a veces era un poco más, de la manera más terrenal, pero con Dios, pues, esta parte de la paz que nos da y el amor que tenemos por parte de Dios, en mi vida para mí ha sido lo mayor. Ok, paz y amor. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuál es una de las cosas que más te apasiona en servirle a Dios? Okey. A mí lo que me apasiona mucho es poder ver a gente que lo experimente en carne propia, porque a veces podemos platicarlo, nosotros experimentarlo, pero ver que alguien que nunca lo había sentido o nunca lo había experimentado, que lo puede experimentar y que uno pueda ser un canal de bendición para que esa persona conozca a Dios y pueda ayudarle en todos los aspectos de su vida, a mí me emociona mucho ver esos cambios de las personas, Ok, ver esos, pues sí, cómo Dios obra en la vida de las personas. perfecto. Bueno, Arturo, nos has contado que bueno, básicamente tus padres eran cristianos,
tú has estado y fuiste a la escuela, ¿no? Que ahora la tenemos nosotros. Pero dime una cosa, ¿cuándo tú te diste cuenta? Porque lo que sabemos es que a la final tú te graduaste, ¿no? Ujú, ¿Estoy en lo cierto? sí. ¿Y qué estudiaste? Ingeniería en aeronáutica. Ok, fuiste a la universidad. Sí, Bueno, ¿y trabajaste de lo tuyo? sí, 3 años. 3 años, vale. ¿Y cómo te diste cuenta en, en ese momento de que quiero servirle al Señor? Tenemos más tiempo en esta pregunta porque es un poquito largo. Lo que pasa es que terminé yo la universidad. Desde que yo estaba en la escuela, es más, desde chiquitito, yo siempre, de chiquito yo decía: "Yo voy a ser misionero", porque, si algo me gustaba era viajar. Me encanta viajar, me encanta viajar. Entonces, yo de chiquito decía: "Yo quiero viajar lo más posible y conocer", y obviamente de chiquito yo pensaba más en viajar que servir a Dios, ¿no? Decía: "Yo voy a viajar y voy a ser misionero", no era el pretexto. Pero eso lo decía de muy chiquito, y ya pasó el tiempo, entré a la escuela, me gradué. Cuando estaba por terminar la escuela, volví a tener ese deseo de poder servir en algún lado, pero entré a la universidad, no se dio la oportunidad. Estuve en la universidad, acabé la universidad, gracias a Dios, y gracias a Dios también se dio una oportunidad de muy buen trabajo. Entré a trabajar, me dediqué mucho al trabajo y de plano todo eso lo fui dejando. Pero hubo algo que pasó en mi vida que fue lo que, porque como les comentaba, por ahí de los 16, 17 fue cuando yo decidí, entregar mi vida a Dios, pero cuando entré a la universidad, principalmente más al trabajo, dejé de asistir a la iglesia por temas de trabajo. Ese amor que yo tenía por Dios, sinceramente, se fue enfriando, se fue enfriando. Yo fui perdiendo ese amor que tenía hacia Dios, esas ganas de servir en la iglesia, esas ganas de ayudar. Toda mi energía y tiempo se enfocó al trabajo. Entonces, lo fui dejando mucho, lo fui dejando mucho. Para esto, a los 2 años y medio que yo estaba trabajando, tuve un tema de salud. Estando yo trabajaba en aeropuertos. Estoy en un aeropuerto, ahí en algunas salas, se me empezó a dificultar un poco el habla, y yo sí me empecé a sacar de donde dije: "¿Qué está pasando?", ¿no? Intentaba hablar y no podía hablar, y no podía hablar, y dije: "No, esto no es normal". Me fui a mi oficina, me senté un rato, eh y de pronto ya no podía ni caminar. Entonces me quedé sentado sin poder caminar, sin poder hablar. Intenté marcarle a mis papás, no pude ni explicarles por llamada, tuve que escribirles. Fueron por mí al aeropuerto, me tuvieron que sacar cargando y estuve en el hospital 5 días, 5 días mejorando. Me hicieron muchos estudios porque no encontraban qué era. Gracias a Dios no salió nada. Fue algo muy, muy raro. Pero yo estando ahí en el hospital lo sentí como un stop de Dios, como de, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, el, el deseo que traías a lo mejor desde chiquito, lo has dejado como por otras cosas, ¿no? Que son nada, o sea, no vienen siendo relevantes. Yo lo sentí, como Dios me habló por esa parte. Entonces, eso me hizo recapacitar todo, como toda mi vida, lo que había estado haciendo por los últimos, 2 años y medio. Gracias a Dios me recuperé, regresé al trabajo y, pues, estuve meditando mucho en eso. Volví a intentar un poco de la iglesia, pero en ese momento el trabajo me lo impedía bastante, pero empecé a recuperar yo mi relación con Dios. Volví a sentir esas ganas de servir, y fue cuando dije: "Pues vamos a ver qué pasa", ¿no? Entonces, yo mandé un correo que estaba interesado en poder servir para alguna escuela. Mando el correo y me informan que había una escuela que necesitaba apoyo en Rumania. Entonces, dije: "Ay, un poquito retirado de México", pero dije: "Pues vamos", ¿no? Entonces acepté. Justo en ese proceso que yo dejo mi trabajo y aplico para Rumanía, se me ofrece por otra aerolínea un trabajo mejor del que tenía. Entonces dije: "¿Qué está pasando, Dios?". O sea, o me voy acá, o ¿por qué se me presenta esto, no? Entonces estuve orando mucho, Dios no me daba paz conforme a este trabajo, decidí irme a Rumania. Entonces yo llegué a Rumania el 8 de enero de este año, y a las 2 semanas de estando allá se me ofrece un trabajo en México todavía mucho mejor del que me habían ofrecido anteriormente. Y yo dije: "O sea, ¿de qué se trata?", ¿no? Lo puse otra vez muchísimo en oración, estuve orando por un tiempo y Dios me dio a entender que no era por ahí. Entonces decidí quedarme, y después de eso pasa algo muy chistoso porque aplicamos para una visa, bueno, para una residencia en Rumania porque el plan era un año, y resulta que cambiaron procesos migratorios, etcétera, y no me pueden dar, la residencia. Me piden que salga yo del país de Rumania a cualquier otro país a tramitar una visa y regresar a Rumania. Para eso entonces me vengo aquí a Londres
aplicar para la visa. En ese lapso apoyó a una familia grande que tiene bastantes hijos aquí en Londres que hacían homeschool. Le estoy apoyando y aquí me dicen que no, que la visa solamente se puede sacar en México y no la puedo sacar aquí porque no soy residente de aquí. Y entonces todo se fue cambiando y ahí me costó un poco entender porque decía, entonces me salgo de mi país, llego a otro lugar, siempre no se puede, me salgo a otro país, tampoco se puede, entonces decía, de qué se trata, no? Entonces sí fue un poco confuso, pero em, por eso mencionaba, creo que a veces es un poquito difícil, pero Dios siempre ha ido buscando la manera y todo este tipo de cosas que han ido pasando me han llevado hasta ahorita a estar donde estoy, que ha sido de mucha bendición y pues así. Súper. Em, tú dijiste que desde los 16 años tú tomaste la decisión, ¿vale? De seguir obviamente, de conocer y dejar tu vida anterior. En el proceso de la universidad fue muy difícil ¿por qué te alejaste? ¿Era por la universidad en sí, o la influencia que había, o porque, no sé, empezaste a dudar de ciertas cosas, o cómo fue en ese lapso de la universidad? ¿Qué fue cuando dijiste que te enfriaste un poco? Sí, lo que pasó es que, bueno, crecí en la iglesia, crecí en una escuela cristiana a partir de los 8 o 9 años, y obviamente entré a la universidad. No me costó trabajo acoplarme a la forma de trabajo de la universidad para nada, pero sí obviamente empecé a ver otras cosas, ¿no? Que es, digo, cómo es la gente que no conoce a Dios, lo que hacen en sus tiempos libres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que pasan en ambientes seculares. Y creo que internamente algunas cosas me empezaron a gustar o a interesar. Decía: "Ay, esto no lo conozco, ¿cómo es esto? Que si voy a esta fiesta, que si pruebo esto", etcétera. Y no llego a un extremo de hacer cosas súper malas, pero sí creo que empecé a dar puerta a cosas que no estaban bien. Eh, por ahí creo que empecé a ir mal por el camino. Y obviamente cuando entro al trabajo, no sé cómo sea aquí, ¿verdad? Pero en México la gente es muy fiestera, mucho, Ujú. mucho. Entonces, en el trabajo a veces si alguien te invita a una fiesta y no vas, es una súper grosería, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que ir para quedar bien con los jefes, ese tipo de cosas. Y entonces, si ya como que la universidad había dado un poco de pie a eso, en el trabajo fue donde explotó, ¿no? O sea, donde ni quisiera o no, a veces tenía que ir, y empezaron a ver muchas cosas, que obviamente no estaban bien para la vida de uno, pero justo fue eso, a veces el dar un poquito pie a las cosas Ujú. es donde se abre a veces ya, pues, caminos que no van para bien. Bueno, mi pregunta es, nos comentaste que en el momento en el cual te pasó lo de que no podías hablar, la parálisis, ahí el Señor te volvió a recordar lo que tú desde pequeño ya tenías en tu corazón, que seguramente el Señor lo puso allí, ¿no? En el momento que tú te vas y decides hacerle caso a lo que el Señor puso en tu corazón, y te empiezan a venir todas esas ofertas que yo me imagino que, incluyendo las ofertas, también incluirían monetariamente un mayor valor. ¿Fue difícil tomar esa decisión para ti? ¿Quién influyó en tu vida? ¿Hubo alguien que te apoyó en esas decisiones o fuiste tú solo con el Señor? ¿Qué pasó allí? Principalmente siempre ha sido Dios, como pilar, siempre es quien por eso dice al principio, yo siempre cuando oro por algo es cuando a veces Dios me da paz o me da esa inquietud cuando algo no está bien. Entonces, principalmente siempre ha sido Dios, siempre, siempre. Y gracias a Dios soy muy bendecido por mi familia. Cuando pasó todo esto, mi familia obviamente estaba ahí, muy preocupados. Entonces, cuando yo les planteé esta opción, ellos 100% me apoyaron, 100%. Obviamente sí, la parte monetaria era preocupante porque no soy muy bueno a veces con las finanzas, a veces, por lo mismo que me gusta mucho viajar, no era como que ahorrara mucho. Entonces, cuando dije: "Me voy a ir un año", yo lo que hice fue vender el coche que tenía en México y dije: "Con esto, pues, me mantengo". Y pues sí, obviamente vienen las ofertas laborales y dices, o sea, me van a pagar más de lo que estaba pagando, hasta según esto era la carga laboral un poco menor. Entonces sí, no fue difícil como decir: "Ay, sí lo hago", y ya como cualquier cosa, sí estuve pensándolo, me tomó como 2 semanas en estar orando y pensándolo, pero sí, no fue una decisión fácil, sinceramente, no fue como de: "Ay, equis, lo dejo y ya". Sí, no fue fácil.
Y esa decisión fue después de, obviamente, dejar la universidad, pero ¿qué es lo que pasó que te hizo como el querer salir de México a empezar a servir a Dios? Porque, pues, obviamente están las influencias, ¿no? Tu familia es, o sea, es ¿cómo? Es un pilar completamente y es una gran ayuda, ¿no? Porque cuando muchos de nosotros queremos tomar una decisión, pero no tenemos el soporte de nuestros padres, es como, ¿será que es correcto? ¿Será que es incorrecto? ¿Estoy tomando una decisión buena o mala? ¿Son mis primeras autoridades que Dios me ha regalado? Entonces, ¿les obedezco? ¿O es realmente Dios me ha hablado? Y en ese específico momento, ¿cómo entendiste de parte de Dios que era que tú tenías que salir de México para empezarlo a servir fuera? Ujú. Em, Pues ahora sí que fue, yo mandé el correo Sí. y dije, donde haya, pues adelante, ¿no? Porque obviamente ICI está en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, México, varias partes de Europa, me parece igual unas partes de Asia, África. Entonces yo mandé el correo y pues dije, donde sea, adelante. Pero sí, la verdad es que no me imaginaba que fuera tan lejos. Sí fue un poco chistoso esa parte porque, pues sí fue bastante lejos, aparte otro idioma, casi no hablan muchos inglés, allá hablan lo que es el rumano y dije, pues, digo, si Dios lo pone es por algo, ¿no? Y la verdad es que estuve poco el tiempo, pero fue un tiempo muy, muy bendecido, conociendo gente increíble. Pero sí fue eso, o sea, orar al momento de yo aplicar y yo siempre digo, si Dios abre las puertas, se las abrirá, si las cierra, Él las cerrará, entonces digo, Dios abre esta puerta, más adelante después la cerró y abrió acá, entonces ahora sí que creo que yo lo veo así, Dios va abriendo, cerrando puertas. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste allí en Rumanía? 3 meses, 3 meses, 3 vale. meses. Y ya luego viniste A a Londres, Londres. estuve 2 meses aquí en Londres. Ok, perfecto. Sí. Y en lo que tú estás haciendo ahora en tiempo completo, que es con el homeschooling, ¿vale? Ujú. Enseñando y formando a personas para que lo hagan también. em, ¿Cómo es, qué challenges has tenido? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿O se te ha dado fácil? No sé, la gente te acepta, o sea, está queriendo aprender. ¿Cómo son los jóvenes? Porque entiendo que es de todas las edades, ¿no? Sí, Desde los 4. 4 o 5 hasta 4 o 5 18. hasta 18, correcto. Entonces, ¿cómo lo has encontrado ese servicio? No ha sido fácil porque, por ejemplo, si hablamos en cuestión a la escuela, pues todos los niños aprenden diferente. Entonces nos ha tocado trabajar con niños autistas, con niños con algún déficit de atención o alguna situación especial, donde es chistoso porque yo jamás había trabajado como maestro, jamás. Obviamente a veces alguna vez en la escuela apoyé con los niñitos, apoyé algunas veces en México en la escuela, pero no de tiempo completo, no estudié yo educación. Entonces, mi hermana es educadora, entonces a veces yo sí no sabía qué hacer, le consultaba: "Oye, ¿cómo haces esto?", ¿no? Pero sí es complicado justo por una parte, por la forma en cómo trabaja cada niño, más con ACE porque es un sistema individualizado, donde cada quien va a su ritmo, cada quien va a su nivel. Entonces, sí encontrar esa parte, cómo trabajar con cada uno, conociendo su forma de trabajo, su forma de aprendizaje, fue un poco difícil, que poco a poco lo vas como perfeccionando, aprendiendo más. Pero esa parte es un poco difícil hablando, obviamente, del tema, curricular de ECE. También, obviamente, te topas en Rumania tenemos unos casos de algunas familias que habían llegado de refugiados de Ucrania por la guerra. Entonces, igual topas con familia que viene huyendo del país, que tiene problemas económicos, familiares, y a veces igual buscan esa ayuda, alguien que los escuche, alguien que pueda apoyarlos de cualquier manera. Entonces, también, diferentes culturas, sí es complicado a veces y no es tan fácil a veces saber cómo llevar esas situaciones, em, porque igual a veces son niños que tienen mucha falta de amor, de atención. Entonces, todo eso, yo siempre lo veo así. Yo, repito, no estaba preparado para ello, pero creo que Dios te va dando el conocimiento y las herramientas para irte preparando en el camino. Sí, total. Increíble, ¿no? Que estudiaras una cosa y el Señor te cambió la carrera completamente. Bueno, hoy me gustaría que nos dijeras, o bueno, les dieras un consejo a los jóvenes, a todos nosotros, me considero también joven, un consejo de, ¿qué les darías en términos de
el llamado de servir al Señor? Tú nos dijiste que el Señor puso un llamado en tu corazón, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les darías hoy a los jóvenes acerca de el llamado que Dios coloca en el corazón? Claro. Am, Quisiera empezar, eh, yo me basaría en lo que es el servicio, que ya conociendo un poquito más esta iglesia, creo que todos sirven aquí, no hay nada que explicar en cuestión a lo del servicio, creo que Todo sirve, ¿no? Sí, sí, cierto. Bueno. Si no pasamos por ahí y lo metemos. Entonces, por la parte del servicio, creo que todos ustedes tienen muy claro lo que es servir. Entonces, primeramente, yo les quisiera aconsejar lo primero que es, siempre cuando servimos, hay que tener muy clara la visión para quién lo estamos haciendo, porque creo que a veces podemos llegar, es que estoy sirviendo esto porque el pastor me lo pidió, o estoy sirviendo esto porque mi líder me lo pidió, o estoy sirviendo porque es mi rol o X cosa, ¿no? Entonces, siempre hay que tener muy claro cuando estamos sirviendo, para quién lo estamos haciendo. Yo siempre tengo en mente este versículo que dice que en cuanto lo hicisteis, a mí me lo hicisteis, cuando Jesús dice, o sea, si lo estamos haciendo a alguien más, la obra que estamos haciendo es para Dios. Y créanme que es algo súper, súper importante, porque si dominan eso, yo diría que es una clave para el éxito en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero a mí me ha tocado mucho en diferentes iglesias, escuelas, que ves tú estás haciendo algo y son groseros contigo, no te agradecen, y no porque esperes un agradecimiento, pero dices mínimo la mínima educación, ¿no? No te agradecen, son groseros, burlones, me ha tocado de todo. Y si tú tuvieras tu visión en las personas, en que es que estoy haciéndote un favor, pues no, o sea, te vas a decepcionar de la iglesia, te vas a decepcionar de los cristianos. Entonces, primeramente, sería muy bueno tener claro que el servicio que siempre estamos haciendo es para Dios y no para los hombres. Siempre, siempre tengamos eso como base y eso creo que nos va a evitar muchos conflictos con nosotros y con demás personas. Hay un cantante colombiano que a mí me gusta mucho, que no sé si alguno lo conozca, se llama Santiago Benavides, es un cantante ¿Alguien lo cristiano. conoce? ¿Sí? ¿Algo? Escúchenlo, se Sí. los recomiendo mucho. Tiene una canción que se llama ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y justo habla de eso, o sea, cómo Jesús nos mira. Entonces, y al final de esa canción lo que él dice es que como Jesús nos mira, hay que mirar nosotros hacia las personas. Entonces, siempre va a haber gente muy complicada que se van a topar en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en el transporte, en donde sea. Entonces, tener esa mirada de Jesús sin saber por qué a lo mejor esa persona es como es, cambia completamente el panorama y les da una, para que puedan estar pues ustedes obviamente más tranquilos. Ahora, eh, creo que algo, la parte igual más difícil es cómo saber, ¿no? ¿Cuál es mi llamado? A veces pueden decir, es que yo intento, hago esto y a lo mejor no soy bueno en nada o etcétera. Y empezando por aquí, creo que igual es muy importante tener claro que no hay servicio chiquito, o sea, quien a lo mejor está tocando el piano en la alabanza, a alguien que está lavando los baños, ese servicio para Dios es lo mismo. Entonces, nunca se sientan menos por lo que estén ayudando. El servicio, sea cual sea el que estén haciendo, ante los ojos de Dios es el mismo. Nunca se sientan menos si a lo mejor eh, no tienen un gran cargo, a lo mejor en la iglesia, o una gran responsabilidad, porque creo que estoy seguro más bien que Dios lo que siempre va a ver es el corazón. Por esa parte, nunca se sientan chiquitos por las acciones que estén haciendo. Y en cómo saber cuál es o hacia dónde tengo que guiar mi vida. Em, Creo que aquí entra, llevar siempre una comunión muy, muy estrecha con Dios, porque en mi experiencia, justo en ese tiempo que yo estuve muy alejado de Dios y, pues, a veces andas sin rumbo creyendo que estás teniendo éxito, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes un buen trabajo, a lo mejor tienes un buen salario, te la pasas bien, vas a donde quieres, pero realmente es lo que Dios está esperando de mí. Entonces, por esa parte, creo que si aún no tienen claro hacia dónde deberían ir en el llamado de Dios, creo que esa respuesta no se las puedo dar yo, obviamente. Creo que eso es algo que Dios hará entender en sus corazones y en sus mentes. Pero obviamente, ¿cómo vamos a llegar a esa respuesta? Nosotros, obviamente, teniendo una relación muy, muy estrecha con Dios, y yo siempre lo veo así, yo lo veo como una relación tanto de un papá como de un amigo, donde digo, a veces muchas iglesias desde que es domingo de iglesia y punto, y de lunes a sábado Dios no existe, ¿no? Creo que con Dios podemos tener una relación donde
estoy con él, platico con él en cualquier momento, hasta a veces si a lo mejor te sientes mal de algo, tú oras, a lo mejor vas en el transporte público y tú cierras tus ojos y te puedes poner a orar. Entonces, creo que esa parte de estrechar nuestra relación con Dios de la manera más íntima posible, y Dios, estoy seguro que Dios les va a ir mostrando para dónde hay que, eh, en México dicen, para dónde hay que amputar el guarache, que es para dónde vamos a ir. Que Súper. vamos aprendiendo de todo, ¿no? También dichos y toda la cosa. En ese, dentro del llamado, ¿tuviste miedo? Sí. Sí, principalmente económico, siendo sinceros, porque de ir a nuevos lugares, como comentaba, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de conocer diferentes países y me encanta, pero yo decía: "Okey, me voy a ir", pero bueno, vendí el coche, no era un coche muy caro, pero digo: "Okey, compro el vuelo". Obviamente, a donde he estado yendo no es un trabajo remunerado. Yo estoy trabajando para la misión, lo que es no hay un salario. Entonces, sí decía: "¿Y cómo?". Y dije: "A lo mejor los primeros meses, pues, van a ir saliendo", ¿no? Ujú. Y ahorita les puedo decir, ese dinero que yo traje ya no está, obviamente. Y a veces sí decía: "¿Y luego qué voy a hacer?". Okey, sí, por fe, pero ¿dónde? ¿Dónde está esa fe, no? Pero de verdad que es increíble cuando uno pone esas cargas en Dios, de verdad que Dios, de una u otra manera, lo suple. Lo suple. Creo que a veces o sea, creo que antes con mi trabajo y con un salario fijo estaba más preocupado por el dinero que ahorita. Qué fuerte. Y ahorita a veces puedo ver cómo va bajando el dinero, ¿no? En la cuenta, porque pago renta, mis comidas, y voy viendo cómo va bajando el dinero y digo: "Ay, ¿y ahora?". Y digo, bueno, Dios, tú me trajiste a ti y aquí, pues tú sabrás, ¿no? Y pasa, o sea, de una u otra forma Dios provee dinero por medio de trabajos, por medio de ofrendas. De verdad que la provisión de Dios, cada día estoy mi fe, más bien mi fe ha crecido gracias a ello. Qué bonito Qué eso bonito. cuando me gustó lo que dijiste. O sea, me preocupaba mucho más antes que yo tenía un salario fijo que ahora que es como estoy dependiendo completamente de Dios, porque normalmente afuera es al revés, ¿no? Es Ajá. como ahora me debería de preocupar más que estoy dependiendo de Dios que cuando yo tengo algo fijo, ¿no? Si a mí me pagan aquí en Londres un salario bueno, puede ser, no sé, a partir de 50K, pongámosle, que ahí es como, bueno, yo sé que se paga mucho, todo está muy caro, el inflation, toda la cosa, pero ahí es como te puede traer un tipo de seguridad. Pero qué bonito el cambiar eso y decir, no, ahora es que yo confío en ti y no tengo de qué preocuparme, porque al nivel personal es difícil eso, especialmente cuando uno tiene una familia, uno se preocupa, ¿no? Y como padre de familia, uno dice, que lo que o sea, al final de mes, pues, ¿será que voy a llegar? ¿No voy a llegar? Y ahora en el servicio a Dios, hacia las iglesias, en lo que tú haces, me parece súper bonito e inspirador, ¿no? Esa forma de pensar. Y yo sé que obviamente en la mente humana no puede pasar eso, ¿vale? Eso tiene que venir de parte de Dios y Él mismo te renueva la mente, ¿no? Y te hace pensar así. Em, Dentro de eso, quería preguntarte, ¿algún ejemplo que tú nos puedas dar en la cual tú vistes un milagro? Em, Porque tú dijiste de que sí, medio de ofrendas, y esas son como las más comunes, ¿no? Que yo sé que Dios se mueve por medio de los corazones de las demás personas, de la iglesia y las personas que tú estás el día a día, pero algún milagro en el cual tú dijiste, wow, ¿cómo pasó? Sí, y tiene poquito, fue justo estando acá, ya estando yo en Londres, me invitaron a un viaje a Israel, nunca había ido, con algunas maestros de Rumania. Entonces yo dije, pues vamos, ¿no? Ahí rentamos un hostal y nos fuimos, súper padre, me encantó. Y yo me regresé un día después, ellos regresaron el domingo y yo me regresé el lunes. Para esto, yo no sabía que el lunes que yo regresaba era el Shavuot, creo que se dice así. No, Shavuot, es diferente al Shabbat. Es como el día del Pentecostés, pero de judíos, ¿correcto? Ajá. Y que es súper importante. Y yo desconocía, la verdad es que no sé, no me sé todas las fiestas judías. Entonces, yo al día siguiente me despierto temprano, mi idea era conocer un poquito más, de regresar a Tel Aviv y volar para Londres. Y resulta que porque era ese día no había tren, no había bus, no había nada. Nada, nada. Entonces dije: "Ay".
¿Y ahora ahora cómo le hago? Y pues me salí de Jerusalén a buscar pues, algún transporte a, mm, para Tel Aviv y no había nada, que no había trenes, y creo que hasta la noche empezaban de nuevo a reanudar. Si mi vuelo salía de que como en no recuerdo exactamente las horas, pero, pues, digo, no me daba tiempo ni de chiste esperar hasta la noche. Y luego quiero sacar efectivo, ningún ATM, porque solo ya me acostumbré a traer de contactless. Entonces, ningún ATM me dejaba retirar dinero con el teléfono y yo traía 50 shekels en efectivo, o sea, nada, nada. Y los taxis me cobraban, creo que 300 200 shekels, pero no tenía y les decía transferencia y que no, que solo efectivo y ya, y yo así de híjoles. Y yo sí, y les digo, yo la verdad, no sé si luego mucha gente lo toma muy religioso, pero yo a veces por más mínima la cosa que sea, yo voy y le pido a Dios ayuda. Y yo le empiezo a orar a Dios y digo: "Dios, ayúdame porque no puedo perder mi vuelo, o sea, ¿y dónde me quedo?". O sea, y en eso encuentro una van que me dice: "No, ¿que a dónde va?". "No, que a Tel Aviv, al aeropuerto". "No, pues esta van, es de una familia, pero que si pagas 50 shekels lo llevan". Y yo: Pues sí. "No, excelente". Y yo dije: "Claro que sí". 50 Justo Claro, justitos. lo que sí, 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 Wow. necesitaba. sí. No, y ahí no acaba la cosa. Entonces ya me subo a la van, le doy de hecho, yo quería guardar esos billetes porque a mis papás igual les gusta mucho conocer países y siempre les guardo billetitos de donde voy. Ujú. Era para ellos, dije: "Ya ni modo". Se los pago, me subo a la van, nos vamos, y a mitad de camino me dice el chofer: "No, es que no alcanzo, tienes que pagar 10 más". Y yo: "No, es que ya no traigo". Me dice: "No, tienes que pagar 10 más porque falta una persona y tenemos que completar". Y yo dije: "Bueno". Y yo dije: "Dios, no tengo". Y yo, literal, literal, lo que hice fue meter mi mano a la mochila. Yo jamás recuerdo haber metido ningún dinero ahí, y recuerdo haber metido mi mano a la mochila y encontré un cambio, lo saco y eran, eh, 20 centavos de libra y 10 shekels. 10 shekels exactamente en moneditas. Entonces dije: "Guau, guau". Entonces yo con eso voy, se lo doy al chofer y hasta ahí dije: "Ya, ahora sí ya creo que es todo, ¿no? Ahora sí ya estamos bien". Pero no. Para esto cuando va entrando la van a Tel Aviv, como a las afueras, aún bastante lejos del aeropuerto, se paró como en un puente a bajar unas personas y resultó que no podía pararse ahí. Llegan 2 personas. Para esto yo nunca había ido a Israel, pero a lo mejor los que han ido lo sabían, pero yo no sabía. Todos andan muy armados, para los que no han ido, todos andan con armas largas, cortas, como si fuera, no sé, a mí se me hizo eso increíble. Ent Preparados. Como están preparados siempre. Sí, exacto, sí, sí, sí. Pero entonces llegan estas personas y pelean con el chofer. Esa fue mi deducción, porque yo no sé nada de hebreo. Pero se empezaron a gritar ahí y como que lo estaban regañando de que no podía hacer parada ahí él. Y se lo llevaron al chofer, se lo llevaron. Y a mí me dio miedo al principio porque todos los que llegan armados y se lo llevan al chofer y todos nos quedamos así como de luego. Y de repente llega alguien más, quién sabe qué gritó en hebreo y se empezaron a bajar todos. Y yo así como de, ¿cómo? O sea, y yo chequé el Maps y de que como 5 o 6 horas caminando al aeropuerto. O sea, no. Señor, dame las fuerzas para caminar entre las montañas. Sí, o sea, y yo dije, ¿cómo? Y nada más se quedó un señor que igual creo que no entendió nada, y yo, y estábamos ya los 2 en la van solos ahí debajo de un puente. Y yo dije: "Pues voy a esperar igual y si regresa", pero no, no regresó. Entonces me bajo y digo: "¿Ahora qué hago?". O sea, aquí no hay ni ATMs, peor, o sea, estaba en medio de como de la nada. Y pues ya dije: "Pues voy a caminar a ver si encuentro algo". ¿A cuánto faltaba para el vuelo? Como 5 o 6 como horas. 3 horas y media, Uy, como 3 Bueno, horas y media. Y qué estrés. entonces me puse a caminar, encontré un ATM, no funcionaba tampoco el contactless para sacar efectivo. Encontré unos taxis, no me aceptaban tarjeta, no me aceptaban transferencia. Paré fácil como 5 o 6 taxis y nada. Yo hubo un momento que ya me resigné y dije: "Pues voy a buscar un hotel". Pues ya, o sea, ya, y ya veré después qué hago. Entonces, pero no había nada, o sea, era un lugar muy feo, la verdad, estaba muy feo el lugar. Entonces, pues ya nada más estuve caminando entre calles como por 2 horas, como por 2 horas, y pues no encontraba nada. Y en eso un taxi me toca el claxon, y ya se acerca y me dice: "¿Necesita ayuda?".
Y yo: "Sí, por favor", le digo, o sea, me urge. Le digo: "Tengo un vuelo que sale en menos de hora y media", le digo, "y no puedo llegar porque me dejaron acá la van, no tengo efectivo", y me dice: "No importa", me dice: "Súbete". Me dice: "Vamos a ver qué hacemos". Y ya me sube, me llevó a más ATMs que ninguno funcionó para sacar con contactless, y y de ahí fuimos a una tienda, em llegamos a la tienda y el señor habló con el de la tienda, entonces ahí, gracias a Dios, el señor aceptó que yo le pagara a él con tarjeta, y el señor le dio el efectivo al taxista. Hasta me dieron de desayunar, me dieron de desayunar, y muy amable él me llevó para el aeropuerto. Llegué corriendo, pero gracias a Dios se logró. Y es donde digo otra vez, como primero el primer transporte, luego el dinero, luego me dejan botado y luego Dios vuelve a poner otra persona ahí para solucionar las cosas. Y digo, ha habido muchas cosas, pero esa ha sido hasta ahorita creo que la más reciente, donde de nuevo uno ve la provisión de Dios, ¿no? Donde a lo mejor ya no hay como salida. Dios de una u otra forma siempre encuentra, nos da más bien la solución, Qué siempre. bonito, ¿no? Bueno, una de mis preguntas es, bueno, tengo 2. La primera es, tú mencionaste cuando, con el tema de los trabajos, que los tuviste, o sea, que tomaste la decisión de ir y aplicar por las escuelas y renunciar a las ofertas. ¿Cómo tú te diste, o sea, cómo fue que tú llegaste al punto de los trabajos es vano? Porque tú dijiste: "Esto es vano, pero lo otro no". O sea, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? Esa es mi primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta es, ya sabemos que estudias en las, ves que estudias, que trabajas con las escuelas a tiempo completo, pero nos mencionaste que también a veces es complicado porque hay niños a lo mejor que no tienen buena educación o, bueno, me imagino que trabajar con niños no es fácil. ¿Cómo tú manejas la, la vida emocional? O sea, por ejemplo, o en ese momento, que me imagino que yo me estaría tirando del pelo y no sé, gritando, no sé, estaría estresadísima. ¿Tú cómo manejas día a día las emociones? Ujú. Esas 2 preguntas que tengo Okey. para ti. La primera es de cómo decidí, ¿verdad? Lo de los trabajos. ¿Cómo llegaste A esa a conclusión. decir: "Esto es vano"? Ujú. Am, por cómo me sentía yo les digo, desde chiquito yo crecí en la iglesia, igual servía mucho en la iglesia desde chiquito en lo que se podía. Entonces, esos 3 años que yo estuve trabajando, era feliz relativamente porque tenía lo que quería, a veces sí quería salir, etcétera, pero nunca me he sentido tan pleno como cuando tengo la oportunidad de servir. O sea, esa sensación de poder estar en una comunidad cristiana, de poder servir a los demás, de poder escuchar a gente que tiene problemas, cuando te piden algún consejo, tú poder ser esa herramienta de poder apoyar a alguien, esa sensación que yo he sentido en esos momentos, no me lo ha dado nada más. Ni el trabajo, ni los viajes, ni el dinero que a lo mejor ganaba. Nada de eso me ha dado esa plenitud que Dios me da cuando sirvo para Él. Entonces, digo, o sea, ¿para qué yo quiero estar trabajando, ganando dinero, etcétera, si no me siento pleno? ¿Sí me explico? Entonces, creo que esa parte de yo sentirme pleno con mi vida y feliz, no me la dio nada más que poder servir a Dios. Qué bonito, ¿no? Sí. Y la otra era de, los niños que Sí, ¿cómo tú manejas las emociones. tus emociones? Es difícil porque tampoco es como que diga, me la paso increíble todo el tiempo y jamás me estreso y no, o sea, no, para nada. A veces sí extraño a mi familia, extraño a mi país, extraño a mi perrita que tengo en México que la amo. Eh, entonces, por esa parte sí me ha costado, sí es difícil, no todos los días son buenos. Hay veces días que sí, a lo mejor me despierto y no quiero ir a la escuela. Hay veces días que a lo mejor un niño ya me tiene hasta acá y digo, ya, o sea, ya no puedo más, pero es como back to basics, o sea, yo le pido a Dios ayuda y le pido a veces más, a veces menos, porque a veces hay días buenos, hay veces días que estás con más ánimos, a veces días que todo va bien, pero sí, cuando hay días que no van bien, no es siempre, no siempre todo va bien, y sí hay días complicados, sí hay días donde quisieras tirar la toalla y decir: "Ya hasta aquí me pasó".
aquí en Londres con la familia que estuve apoyando. Yo estuve a punto de ya irme a México un día, dije: "Ya, ya fue mucho, me voy, dejo esta situación y me regreso a mi país". Digo, qué necesidad, yo he podido trabajar allá y estando tranquilo, tengo que estar batallando aquí con niñitos, ¿no? Porque, rápido era una familia de 12 hijos que eran muy complicados porque estaban muy descuidados por los papás y ellos llevaban homeschool. Entonces eran niños muy maleducados, groseros, no querían trabajar, se peleaban entre ellos, era muy complicado. Entonces sí había momentos en que yo decía, no, o sea, ya. Pero siempre oraba y como que Dios me hacía entender, o sea, por algo estás ahí, por algo estás ayudando ahí, no son los niños. Entonces, Dios creo que siempre me da como otro punto de vista de la situación que estoy viendo, porque a lo mejor nosotros en la situación podemos ver algo y digo, no, es que esto no está bien o ¿por qué tengo que estar aguantando esto? ¿No? Pero a veces a mí lo que me pasa es que Dios después como que me da otra visión de ver con otros ojos la situación y ver, por ejemplo, en este caso de los niños, o sea, porque ellos están así, o sea, sus papás no les prestan atención, son niños que por años no les han dado amor, son niños que a lo mejor no tienen tiempo ni de sacarlos al parque teniendo 4 o 5 años, ¿no? Y tú estás ahí, tú lo puedes hacer, ¿sí me explicó? Entonces, como que Dios cambiaba esa visión mía y de cierta forma como que uno renueva sus fuerzas que a veces va perdiendo. Qué bonito, es como ser reflejo de Cristo, Sí, ¿no? Qué bonito. Es básicamente hacer eso, sí. Em, una de las preguntas que yo tenía era si dentro de lo que es la palabra misiones, ¿vale? Tú dijiste antes del llamado, antes lo mencionaste. ¿Tú crees que todos los jóvenes tenemos ya, tienen llamado a servir? sí, Ok. Todos los jóvenes, ¿tú crees que tienen llamado a servir? ¿Y todos los jóvenes son llamados a ser misioneros? sí. Vale. Vale, la razón por la cual te hago esta pregunta es porque a veces cuando nos dicen, vamos a hacer misiones, ¿vale? Y entendemos de que obviamente no, a ti nadie te dijo, Arturo, quiero que vayas Una iglesia, o por sea, ejemplo. la iglesia Una misma iglesia no te mandó a no te hacer mandó misiones, exactamente, lo vino, tomaste. vino un deseo de parte tuya, el querer salir, tú lo oraste, tú mandaste, o sea, vino de parte tuya, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero dentro de las misiones está la misión local, ¿vale? La misión local que es entre nosotros y aquí en Londres, ¿vale? Y luego están las misiones fuera, ¿cierto? Que es, pues, obviamente, pues, muchos de nosotros, pero, o algunos de nosotros, que ya salen fuera de, de su área local, ¿no? En este caso, es un llamado que Dios a ti te puso en tu corazón para hacer misiones fuera en Rumanía, luego ahora estás un tiempo, 2 años, dijiste, ¿no? 2 años aquí en el Reino Unido y después, ¿sabes para dónde irías después de aquí? No. No, Todavía digo, no. si Dios sigue abriendo puertas aquí, adelante, si hay que movernos, pues O sea, de momento son 2 años aquí sí, y ya cuando se vaya acercando el tiempo, ahí tú ya ver ver si sigues pues, o dónde si te se vas a puede otro. aún apoyar y digo, a lo mejor yo hasta pienso, a lo mejor Dios me pide regresar a México y volver a trabajar. Entonces, ahora sí que estoy abierto a como Dios vaya abriendo, cerrando puertas. Sí, ahora sí que es hasta emocionante a veces, porque a ver qué me espera. Total, total. Y yo creo que también tienes que tener un nivel de obediencia, ¿o no? ¿Tú qué crees? Sí, claro, porque como Jonás, ¿no? En la Biblia, ¿no? De que a veces uno quiere evitar lo que tiene que hacer, que es lo que te comentaba que me pasó aquí en Londres, y uno ya quiere votarlo, pero no, o sea, tú te tienes ¿cómo se dice? Acatar a los planes de Dios y, pues sí, ser, se me fue la palabra, pero sí, o sea, ahora sí que seguir la voluntad de Dios y confiar en el proceso. Una de las oraciones más sinceras que tú has hecho en este tiempo, ¿cuál podría ser? Porque, claro, está el orar, ¿no? El Señor, por ejemplo, en esa situación que te pasó en Israel, Señor, tengo 50, no tengo, ¿me entiendes? Entonces, esas son pequeñas oraciones en las Ujú. cuales tú en ese momento de necesidad em,
tú hablas con Dios y esa es la relación, esa es la comunión que tú Ujú. decías antes, ¿no? Tiene que ser muy estrecha. Pero una de las oraciones más sinceras que tú has hecho en este tiempo, ¿cuál podría ser? Mm. Yo creo que sí fue la parte de dejar todo en México y venirme para acá, porque sí había mucha duda, mucha incertidumbre, mucho miedo. Entonces, yo creo que eso de pedir, fue pedir paz, paz a Dios por eso. Fue una oración muy, muy sincera, no porque las otras no lo sean, pero sí fue algo, como les comentaba, de 2 semanas estar orando diario todo el tiempo y pues sí, porque uno a lo mejor, va construyendo su carrera, su currículum desde la universidad, luego tu trabajo. Digo que gracias a Dios fue un muy buen trabajo, que no son fáciles de conseguir esos trabajos en México. Y derribar todo eso por dejarlo por otro completamente diferente, sí fue algo que la verdad sí me costó mucho la decisión. Y creo que esas serían de las oraciones que más le estuve pidiendo a Dios, que me diera paz donde fuera e inquietud donde no. Sí. Em, ya falta poco, pero ¿cómo Dios en estos años también ha formado tu carácter? Laura decía de la obediencia, creo que es una de las más importantes personalmente porque no es que alguien te esté diciendo qué hacer, que es mucho más fácil que alguien te diga qué hacer que tú tomar las decisiones, ¿no? Creo que a la hora de tú ser juzgado, tiene más peso, ¿no? El tú dar solo, ¿cierto? Em, pero sí, entonces, ¿cuál crees que ha sido el área donde Dios te ha formado más el carácter? Yo creo que en la paciencia y en no ser afanoso, porque antes de todo esto a veces era un poco preocupón. O sea, que si el dinero, que si mis cosas, que si esto, que el otro, o a lo mejor algún trabajo pendiente, a veces era me afanaba mucho por las cosas, como de, no, es que tiene que quedar esto hecho, tiene que todo este tipo de cosas, ¿no? Que a veces uno está muy, muy preocupado, pero la verdad es que ahora todo esto, lo que he vivido durante todo este año me ha ayudado mucho a aprender a lo que tengo por mi parte, lo voy a hacer. Obviamente, con mis mejores esfuerzos, con lo mejor que pueda, con las mejores herramientas que yo tenga en mis manos, lo voy a hacer. Y el resultado yo lo dejo a Dios. ¿Si me explico? No voy a estar como afanado en, es que esto tiene que ser y yo voy a hacer todo para que esto sí o sí sea, ¿no? Entonces, por parte de esa parte, Dios ha trabajado mucho en mí en aprender a hacer todo lo que esté en mis manos y el resto dejárselo a Dios, y no estar preocupado o afanoso por lo que viene después. Esa parte ha sido una de las cosas que me ha ayudado, y también mucho la paciencia que va de la mano, porque, eh, no era más bien una persona muy paciente, tenía paciencia, pero no muy grande, y ahora estar con los niñitos y con algunos que tienen situaciones especiales, al principio sí era como de muy, muy complicado, pero de verdad que Dios creo que pone estas situaciones para que justo este tipo de situaciones en tu vida, pues, crezcan. Creo que serán las 2 principales. ¿Has visto, como un antes y un después en alguno de tus estudiantes? Como que al principio, no sé, a lo mejor era que no sé, no se concentraba o era muy difícil, y después has visto el después. Sí, sí, tenemos uno aquí en Swindon que es autista, y cuando empecé yo a trabajar con él y con otra maestra ahí de la escuela, no podíamos que acabara ni una página en un día, ni una. Empezaba y ya se iba y no se concentraba, le decías, no te hacía caso, igual bueno, no tristemente, pero ya sus papás son muy mayores, entonces no hay mucho apoyo de los papás, no porque no quieran, pero ya son gente mayor. Él está chiquito, tiene, me parece, 14 años. Y no podíamos, pero, lo incluimos en un grupo de oración para poder tener una mejor relación con él, poder conocerlo más, qué le gusta, qué le disgusta. Entonces, todo este tipo de que es un trabajo largo, obviamente, que ahorita ha venido siendo de meses, y gracias a Dios él ya puede trabajar más, ya ha habido días que hasta acaba sus metas. Entonces, sí, poder ver esos como pequeñitos resultados que vas viendo en los alumnos, te da mucha satisfacción, obviamente, ¿no? Y de nuevo, no es porque tú seas increíble o wow, yo hice este trabajo, ¿no? Sino todo lo contrario, puedes ver cómo Dios actúa en este caso, de los maestros para poder bendecir la vida de los pequeños. Qué bonito, ¿no?
¿Tú tienes algún versículo guardado que te haga seguir haciendo lo que estás haciendo? Sí, es en Romanos, que es de mis libros favoritos, el que dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, o si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Ese creo que de toda mi vida ha sido un versículo que siempre lo he tenido en la mente y yo lo relaciono mucho, ¿no? Como Dios, bueno, Jesús dio su vida por nosotros y todo lo que pasó, todo lo que vivió, creo que lo menos que podemos hacer es nosotros vivir por Él. Entonces, ese versículo, y ahora más que he estado acá, lo tengo siempre, siempre en mi mente de cuál es la razón de nuestro vivir en este tiempo. Mencionaste que tú creías que todos los jóvenes estábamos llamados para ser misioneros y que todos podíamos ser misioneros. ¿Qué consejo le darías a algún joven que tenga en el corazón el llamado de ser misionero, pero que tenga miedo, que su miedo no lo deje avanzar a la misión que Dios le ha puesto en el corazón? ¿Qué consejo? Ok. O también que crea que no es espiritual. Ajá. O sea, que tenga miedo, pero que también que crea, ah, no, yo no estoy como tan espiritual, entonces no puedo servirle a Dios. Eso. Ujú. Primero, para aclarar lo que mencionaba de que todos son misioneros y todos nos llamamos a las misiones, como tú lo mencionabas, yo siempre me acuerdo del versículo donde dice: "Mis seres testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra". Entonces, creo que es una muy buena explicación cómo no para hacer misiones me tengo que ir a África, ¿no? O sea, no para hacer misiones me tengo que ir al otro lado del mundo. O sea, nosotros podemos ver hacer misiones aquí, con nuestra colonia, con el vecino, con nuestra iglesia. O sea, podemos empezar aquí, no es necesario irnos al otro lado del mundo. Y Dios, yo creo que nos va a ir abriendo oportunidades. Si a lo mejor Dios nos quiere aquí para siempre y no salir, Dios dirá, ¿no? Si a lo mejor Dios nos quiere en otro lado, a lo mejor ahorita nos tiene en Londres, a lo mejor ahorita nos puede mandar a otro país cercano y de ahí a lo mejor al otro lado del mundo. Entonces, por esa parte, sí, sí estoy seguro que todos estamos llamados a hacer misiones y a ser misioneros, pero de la forma en que Dios nos va a ir indicando de una u otra forma. Y de nuevo, ninguna forma es mayor que la otra. Todas son para Dios y todas son iguales. Y la otra pregunta era, de si tienen miedo. Ajá. Miedo o no cree que es espiritual suficiente como para Y yo servirle a creo Dios. que es muy importante tener claro que creo que todos lo hacemos con miedo. Creo que no alguien dice muy, ay, sí, voy a dejar todo y voy a ir a hacerlo y voy a ir a servir sin nada formal, sin nada estable. El miedo está, entonces si ustedes tienen ese sentir de hacerlo, háganlo con miedo, que Dios les va a ir quitando ese miedo, Dios les va a ir dando esa claridad, Dios les va a ir supliendo todo, todo lo que necesiten. Y a veces, por más loco que parezca, las ideas que a veces vengan o las oportunidades, pero yo creo que si Dios abre una oportunidad, abre una puerta para su vida en donde le puedan servir, háganlo y de verdad que nunca se van a arrepentir. Va a ser de las mejores cosas en su vida que podrán hacer. Y de primera mano les digo que es, en lo personal, en estos momentos es donde más pleno yo me he sentido en mi vida. La última pregunta, Arturo, antes de pasar a el mic a algunos de ustedes si tienen algo que preguntarle, ¿vale? Vayan pensando ahí, alguna duda que tengan. Pero la última es, si tú pudieras tener el chance de volver otra vez a los 15, 16 años y decirte algo a ti mismo, ¿qué cambiarías? ¿Qué sería eso? Obviamente en respecto al servicio, en respecto a ti, a lo personal. Y sí, que A mí a lo personal me diría, uno, confiar más en Dios. Poner todas mis cargas, por más más chiquitos que estemos, es como pensar: "Ay, es que mis problemas son insignificantes porque tengo 12 13 14 años", ¿no? Pero Dios sabe el corazón, entonces creo que uno sería eso, haber puesto más todas mis preocupaciones y cargas de ese entonces, cuando era más pequeñito, en Dios. Y desde esa edad tener claro que no importa encajar en la sociedad. O sea, por lo que les mencionaba en mi trabajo, a veces uno lo hace porque tiene que encajar, tiene que caerle bien a tal persona, tiene que quedar bien con Y persona. Entonces, eso creo que sería algo que yo me diría mucho porque sí, muchas cosas que llegaba a asistir, a ir, todo lo hacía para, pues, estar bien con la gente, caerles bien, poder encajar en ese círculo.
Y creo que es algo que yo me diría muy claro, que no importa encajar en la sociedad, o sea, tú sigue el camino de Dios y si encajas o no en la sociedad viene siendo lo de menos. Creo que sería lo principal que yo me diría a mí. O sea, que no te arrepientes de haber tomado esa decisión, ¿Cuál? el de haber cambiado Ah, no, prácticamente toda para tu vida. nada, para nada. Para nada, ni No, uno. ni un poquito. Qué guay, qué guay. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Es definitivamente em, inspirador, ¿vale? Tuvimos el privilegio de poderlo conocer hace un par de meses, cuando viniste por primera vez. No hablamos mucho porque pues obviamente estabas dando el curso, pero ya luego empezaron a contarnos a Arturo García, que es el mejor surname que pueda haber, ¿vale? García. ¿Cómo se dice? No, bluffer, bluffer, como fuera de toma, de cuando eso, un blooper, ahoritica que "Ay, recuérdame, Arturo, tu apellido", Surname. y me dice: "Ah, García", y yo: "Madre mía", y yo: "Sí, señor, por favor, ayúdame a recordar el apellido de Arturo", y me dice: "García", y yo: "No, pues tan difícil, Miguel Ángel García". No, pero muchísimas gracias, Arturo, por compartir con nosotros tu historia. em, es inspirador, ¿no? Obviamente. Y si alguien tiene alguna pregunta, em, porfa, no tengan ¿Alguno tiene una pregunta miedo. para Arturo? ¿Algo que quieran saber o le quieran? ¿No? Voy pasando el micrófono. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sí? O que levante la mano la persona que tenga una pregunta. ¿No? ¿No quieren saber algo, alguna inquietud que tengan, algo que digan, no sé? Sin miedo, ¿no? Yo sé que hay preguntas por ahí. Eso, Miguelito. Bueno. Pues la pregunta es, a ver, ¿cómo lo puedo decir? O sea, en momentos cuando tú les hablas a las personas como de Dios, o sea, ¿alguna vez como te han juzgado o te has sentido como mal en el momento porque te han dicho algo que, pues, que te duele? Por ejemplo, yo cuando intento hablarle de Dios a alguien, a alguno de mis amigos, yo prefiero quedarme, pues, o sea, no prefiero, pero es como, tengo como ese temor como de hablarle de Dios porque tengo miedo como que lo que piensen de mí. O sea, entonces mi pregunta es, ¿tú a veces o sea, alguna vez has pensado como que, no quiero decir esto porque no quiero que piensen mal de mí? ¿Sabes? O sea, como que te juzguen o no sé, pues eso. Sí, sí, y siéndote sincero, más de una vez yo no he hablado de Dios por justo ese tipo de sentimientos, porque como yo a veces he estado en algunos lugares donde hasta hablan mal de Dios, o sea, se burlan de la iglesia. Y a veces yo digo, ¿cómo voy a hacer yo un comentario? Voy a ser el raro, voy a hacer el hazme reír de este lugar, ¿no? Lo he hecho también, he estado en esa posición donde sí, o sea, si a lo mejor tú haces un comentario, se pueden reír de ti, se pueden burlar de ti, te pueden dejar de hablar, pero después de un tiempo justo comprendes que si esta gente se burla de Dios, no le importa saber de Dios, hablando en un extremo, ¿por qué queremos encajar con ellos, no? ¿Cuál es la razón de poder, de querer, de tener una relación con la gente que no tiene la misma visión de la vida que es hacia nuestra meta, hacia Dios? Entonces, ¿por qué encajar con gente que no tiene esa visión, que no, o más que no la tenga, que ni siquiera tenga el interés de hacerlo? ¿Sí me explicó? Esa es una. Y por el otro lado, si a veces tienes esa duda de lo digo, no lo digo, porque a lo mejor no llega a ese punto, ¿no? Donde son gente que está completamente en contra de Dios. A lo mejor solo tienes esa duda de tal vez si lo digo me van a ver raro o no. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Lo digo? Ok. ¿Me van a ver raro? Se intentó, ¿no? Nosotros estamos poniendo semillita por nuestra parte, pero ellos no quieren recibir de Dios. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué encajar con gente que no está interesada en Dios? Pero ¿qué pasa si pasa lo contrario? ¿Qué pasa si esa gente le interesa a Dios? ¿Qué pasa si esa persona a lo mejor tiene alguna situación y no encuentra una salida y nosotros somos esa pequeñita luz de esperanza por medio de Dios que puede agarrarse porque a veces vemos mucha gente y
creo que algo que me gusta pensar es que a mí luego me gusta sentarme en la calle y ver a la gente pasar. Y digo, o sea, como que a mí cada persona se me hace un universo entero. O sea, cada quien tiene sus problemas, sus situaciones. A lo mejor hay gente feliz, gente deprimida, gente que quiere quitarse la vida, ¿no? Entonces, creo que si quedas como el raro, si se ríen de ti, creo que no pierdes nada, al contrario, descartas amistades que no son benéficas para tu vida. Pero si por el otro lado se abre una ventanita de oportunidad de seguir compartiendo de Dios, estamos ganando mucho. ¿Cuántos Pero años tenías cuando empezaste ah, Ace? 9 años. 9 años, estaba un poquito chiquito, más chiquito que ahorita. Did you go to like public school? Sí, asistí a la escuela pública desde los 5 años, 4 o 5 años, hasta los casi cumpliendo los 9. Y de ahí entré a la escuela de AC. ¿Quién fue que te introdució a esa forma? Ese, Fueron unos familiares unas primas que habían entrado ya ese sistema por una iglesia a las que ellas asistían, que empezó la escuela. Entonces ellas entraron, mis papás al ver el sistema fatal de educación que había en México, obviamente para ellos igual tuvieron esa duda de es nuevo, no es de México, va a servir, realmente van a aprender, el papel va a valer. Obviamente para ellos igual no fue fácil esa decisión. Mi papá realmente no quería al 100% por la parte de la validez del sistema. Mi mamá lo veía más por la parte de, podría decirse, protegernos de tanto del ambiente de las escuelas seculares como de la mala educación que hay en México. Entonces, al principio fue un poco difícil para ellos, después se acordó y logramos entrar, pero fue por medio de unos familiares que ya habían ingresado al sistema. Sí. ¿Hasta el día de hoy en México sigue la educación mala? Sí, horrible, horrible. Sí. Y gracias a Dios las escuelas de IC han crecido bastante. Para poner un ejemplo, hay una actividad que se llama Convención Estudiantil Mexicana, que es una reunión de las escuelas de IC año con año, que algunos de los chicos se los platiqué porque igual hacen la de Europa. En México normalmente era una semana, pero ahora por tanta asistencia ya se hacen 4 semanas. Obviamente cada semana son asistentes diferentes y cada semana asisten alrededor de 600 estudiantes. 600 semanal. Semanal, Wow. semanal. Y eso que no van todas las escuelas. Ok. Porque aquí yo he escuchado hace poco, de hecho, que está siendo afectada las escuelas, las asistencias de los jóvenes, porque están introduciendo más homeschooling. Ujú. Entonces es interesante porque ahora los mismos padres se están dando cuenta de el tipo de educación que sus hijos están recibiendo, ¿no? En una escuela pública y muchos padres se están dando cuenta de que, o sea, ¿a dónde va a ir mi hijo? ¿Me entiendes? Con este tipo de enseñanza, no se preocupan, bueno, varios puntos ahí, entonces me parece, o sea, como ha ido avanzando, ¿no? En los últimos años. Yo personalmente, yo no conocía ese sistema y yo no sabía que había tanto homeschooling. Sí, Yo sí, ha estado cada vez para agarra, nada. gracias a Dios, más. Hay siempre escuelas abriendo, Sí. gracias a Y Dios. ya está alrededor del mundo, ¿no? O sea, Sí, en Europa, bastantes Sudamérica, países. Norteamérica, Asia Así me también. parece también ya hay. En Sri Lanka, de hecho, hay una escuela que es administrada por un señor que igual tiene una escuela aquí en Londres, Ah, mira. que de O hecho sea que igual sirve está, como orfanato de algunos niños, la misma escuela. Sí, sí. Pero al final y al cabo, todo esto es para que la gente también conozca de Dios, de Jesucristo y pueda tener la salvación, ¿no? Que es una de sí, las más importantes, ¿no? sí, claro. Solo como ejemplo, en la escuela que estaba en Rumania, era una escuela abierta al público, eh, donde, como les comentaba, en Rumania no se habla mucho inglés, en sí ahí hablan casi todo rumano, y ya hablan poquito inglés, pero no es muy común, pero obviamente es útil para trabajos. Entonces, no es fácil, tan fácil como aquí, obviamente, que un niño acceda a clases de inglés o aprender inglés. Entonces, esta escuela abre con la promoción de que se enseña inglés, atraen a gente de fuera, y gracias a Dios por ello llevan varias familias que han introducido a la iglesia por medio de los niños que van a la escuela. Al final y al cabo, esa Sí, es la misión que Dios nos manda a todos. así es. Así que, chicos, ya saben, si tienen la duda de, ¿será que tengo un llamado, tengo una misión? Sí, ¿vale? O sea, nunca, ¿cómo digo esto? Nunca te dieron ganas así como de decir como, ¿cómo será estudiar en un colegio así? O sea, que no sea homeschooling, sino como plan normal. Sí, O sea,
¿Sí Casi me cada entiendes? año quería yo salirme luego decía, no, de verdad. O sea, yo a veces sí decía, es que, por ejemplo, como saben a los que están estudiando aquí, es de estar en tu oficina sentado, no hablar, que la bandera, pedir permiso para ir al baño, pedir permiso para sacar puntas, para tomar agua. Y se los comentaba a las chicas la otra vez hablando con ellas, Tipo porque ejército, ¿no? Es sí, o como sea, que te dices, mueves y tenga. sí. Entonces yo a veces sí me desesperaba porque yo casi diario me llevaba un demerit por hablar, a veces hasta detention porque juntaba los 3 en el día, y me llegaron a suspender por tanto estar hablando, o luego me paraba de que me desesperaba de que no llegaba alguien. Y sí, o sea, yo muy seguido quería salirme y luego eran discusiones con mi mamá porque mi mamá es maestra en una prepa en México y yo a veces decía, no, es que yo me quiero salir y mejor me voy a tu escuela donde estás y acabo más rápido, no me voy a atrasar y no, mis papás siempre fueron muy determinantes en no y punto y te quedas. Y a lo mejor en ese momento yo lo veía como o sea, me desesperaba, ¿no? Porque sí, o sea, al momento a veces a veces sí, ¿no? Era muy feliz, pero sí había veces, yo diría mínimo una vez al año, que sí me entraba una crisis y yo quería huir de ahí, ya no quería ir. Y de hecho me pasó algo al final, que algunos yo se los comenté, que cuando yo estaba por terminar y tomé una muy mala decisión, porque estaba a una semana de yo de terminar y ya acabar ACI, pero vi a unos amigos en una reunión de un funeral de la abuelita de una amiga, y en esa reunión una chica me da unos chess keys y me dice, ¿se los puedes dar a tal persona? Y yo, claro. Entonces, yo sabiendo que eso estaba mal, obviamente, pues soy estudiante, yo qué voy a estar haciendo con unos test keys, ¿no? Me los da, yo al día siguiente se lo doy a esta persona, y a los 2 días esta persona lo cachan. ¿Y a quién echa de cabeza? A mí. Y yo estaba ya a 3 días de acabar, ya estaba por entregar mis últimas paces para hacer exámenes y terminar. Y pues se hizo un mega problema, obviamente. Empezaron a decir que yo ocupé esos test keys, que yo hice muchos exámenes, lo cual no fue cierto, pero bueno, pues obviamente, obviamente se va a creer eso. Me suspenden a mí 2 meses y me hacen repetir 6 meses de paces. Y yo por un momento sí dije, no, yo hasta aquí llegué, o sea, no, yo ya no voy a hacer ACE, ahí se ven, yo ahorita voy a la escuela abierta y bye. Pero, pues no sé, mis papás como que sí ya hasta hicieron un poquito más, porque se les hizo un poco extrema la medida de que tomó la escuela. Y por un momento yo sí dije, yo me voy a salir, voy a ver cómo, puedo hacer un examen único en México, digo, voy a hacer mi examen único, bye. Pero, no sé, ahí no podría explicar qué fue lo que pasó más que Dios. Tuve la convicción de regresar y terminar. Digo, creo que si no hubiera hecho eso ahorita sería otra cosa en mi vida. Em, no sé, o sea, real, no sé, no podría explicar yo cómo fue que lo decidí, porque creo que solo fue Dios quien me dio a entender en regresar y terminarlo, y hasta terminé con más satisfacción, porque había un consejero ahí de escuela que luego yo traía algunos problemillas y yo hasta sentí de parte de la escuela, para esta vez en México las escuelas llegan a ser un poco legalistas, yo hasta sentí por la escuela como hacemos esto y ya no regresa. Y yo dije, no, ¿cómo no? Entonces dije, claro que regreso. Entonces, pues sí, o sea, fue Dios quien ahí me dio la convicción de regresar. Pero sí, creo que es muy común, no solo conmigo, con muchos estudiantes de ahí sí que quieren desistir del sistema, pero justo es donde entra el trabajo tanto del maestro como de los papás, ¿no? De poder animarlos, y van a haber días malos que a lo mejor van a reprobar, no van a poder avanzar, van a estar estancados en algún pace, pero ahí es donde entra nuestro trabajo de no solo enseñar, sino animar, y tanto anímicamente como en el Señor, ¿no? Poder darles esos consejos para que puedan seguir adelante. Pero bueno, eso aquí no pasa, ¿no? Todos están happy con Ace, ¿cierto? Todos levantan la bandera, ¿cierto? Están enfocados. ¿Sí o no, Joshua? ¿Cierto? Sí, claro. Tú sabes, como tú dices que trabajaste en la aeronáutica, como que estudiaste tu carrera. Ujú. En el aeropuerto que tú trabajas, tuviste algunos problemas, como Stephen Brown. Sí, muchísimos. En la posición que yo estaba los primeros 2 años, estuve en una posición que se llama líder de tráfico. Han visto a toda la gente que aborda los vuelos, ¿no? Nosotros estamos encargados de coordinar a ese personal, moverlos en las diferentes puertas donde están los vuelos. Y cuando llega a haber un problema grave con algún pasajero, es donde entramos nosotros, no como seguridad, pero sí a mediar la situación y ver de qué manera, conforme a las políticas de la aerolínea, lo podemos resolver. Entonces, sí, diario hay problemas, diario.
Había problemas desde minúsculos de gente borracha que no podía subir al avión, pero eran muy necios, gente que pierde su vuelo, hasta gente que les comenté en la semana a los chicos de la escuela. Me tocó un par de veces gente que llega a morir, llega de un vuelo y se murió durante el vuelo y te toca recibir el avión, gente que en la sala les da un infarto y mueren ahí. Nos tocó también gente que dentro del avión se golpean. eh, entonces sí, son muchos problemas que digo, es feo, no es algo que digas: "Guau, padrísimo", ¿no? Pero digo, igual, a mí algo que me gustaba es que nunca tienes un día aburrido. Siempre hay algo, siempre hay algo, siempre. O sea, es raro que haya un día aburrido. Entonces, sí, había muchos problemas, pero era lo que a veces le ponía lo entretenido al trabajo. Pues mi pregunta es que, como eres misionero, ¿te ha resultado difícil tener como relaciones emocionales con personas o como crear una familia? Sí, sí, es algo que, eh, últimamente he pensado, porque luego acá me preguntan mucho eso, ¿no? De que si estoy casado, soltero, tuve una relación yo en México cuando estuve trabajando que podría decirles que fue una relación mala. La otra persona no era cristiana. Les digo, fue en un tiempo que yo la verdad es que perdí de vista, a Dios, entonces como que eso no me importó en el momento, pero fue una relación cero, cero buena, todo lo contrario. Eh, y a veces es lo que a veces yo he pensado y hablaba creo con el pastor David, porque a veces yo digo: "Okey, si yo me quiero casar, pero ¿cómo?, ¿no? Si no estoy estable, no tengo un salario", ¿qué digo? Yéndonos a un escenario real de la vida cotidiana, yo a veces sí digo: "Entonces, si yo quiero casarme en un futuro y sigo así, sigo de misiones, ¿cómo lo voy a hacer?", ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar, no? Y a veces digo: "No, pues no puedo". O sea, no lo voy a hacer porque no puedo y no estoy estable, ni estoy en una posición donde pueda hacer eso. Pero después creo que Dios volverá hacia mi vida y digo, o sea, si Dios abre las puertas, eh, Dios pone a la persona correcta en mi vida, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si Dios quiere que siga en esto y Dios quiere que forme una familia más adelante, yo sé que Dios va a abrir los medios. Yo sé que de alguna u otra manera nada va a hacer falta. Y digo, y aun si hiciera falta, Dios es Dios, ¿no? Y sabrá cómo solucionan las cosas, pero creo que es eso, o sea, si lo pienso de manera fría, digo, no puedo, no podría hacerlo porque siendo realistas se necesita dinero, pero con todo lo que he visto de la provisión de Dios en todo este año y años anteriores, como que es como Dios callándome la boca, ¿no? O sea, si yo quiero, lo voy a hacer y yo veré cómo. Arturo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esperemos que nos puedas acompañar eh, otra vez. Bueno, 2 años estás aquí, así que Sí, claro que sí. seguramente Estaré pasarás más viniendo tiempo por seguido, yo acá. encantado. Muchas gracias.